Hablemos ahora de pruebas sobre funciones lineales. Vamos a ver un par de ejemplos de esta prueba. Eh, Básicamente, vamos a plantear de vuelta un ejemplo de testeo de una restricción lineal sobre coeficientes en el que queremos testear es si dos coeficientes de la ecuación de regresión son iguales entre sí. A ver si dos variables tienen el mismo efecto sobre la variable y o no. ¿m? Bueno, el modelo no restringido es el mismo modelo de regresión tal como lo venimos planteando siempre. Agrego estos términos intermedios que corresponden a las variables eh, que están involucradas en esta hipótesis, ¿sí? Y lo que vamos a plantear como modelo restringido, bueno, es básicamente un modelo donde reemplazamos esta restricción, ¿sí? Básicamente decimos que XJ y que eh, XJ menos 1 tienen el mismo coeficiente, ¿sí? Entonces reemplazamos beta J por beta J menos 1, ¿sí? ¿Ok? Y si hacemos eso, podemos sacar un factor común, beta J menos 1, ¿sí? Fíjense ustedes, aquí hemos hecho eso. ¿m? Entonces, lo que vamos a estimar como modelo no restringido es esto, y como modelo restringido, esto de aquí. Operativamente, ¿en qué consiste estimar este modelo? Bueno, básicamente, eh, remover de la matriz X las columnas XJ que contienen XJ menos 1 y XJ y poner en su lugar una única columna que tenga la suma de las dos variables, en este caso, en este ejemplo particular, ¿sí? De esa manera, operativamente vamos a poder estimar el modelo restringido, ¿sí? Y cuando uno impone este tipo de restricciones sobre el modelo de regresión, van a encontrar capítulos en algunos manuales de econometría que hablan de mínimos cuadrados restringidos, ¿sí? Del método de mínimos cuadrados restringidos. Bueno, ese método es, digamos, el procedimiento para estimar este tipo de modelos donde se imponen restricciones sobre el modelo de regresión, ¿sí? El estadístico empírico se plantea de la misma manera, o sea, es el mismo estadístico que en el video anterior, ¿sí? Básicamente va a ser siempre en el fondo este estadístico para estas pruebas, porque eh, digamos, son todas pruebas de la misma familia, ¿sí? De pruebas. Y lo que vamos a comparar son la suma de residuos al cuadrado o R cuadrado del modelo no restringido y restringido, ¿sí? Y la zona de rechazo, al igual que antes, ¿sí? Está a la derecha de la distribución, ¿sí? Entonces, si el estadístico empírico supera el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Fíjense, lo que estamos haciendo aquí es, a ver, comparar, por ejemplo, el R cuadrado del modelo no restringido con el del modelo restringido aquí, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí va a ser que cuando nosotros impongamos una restricción, forcemos algo en el procedimiento de mínimos cuadrados, algo de poder explicativo vamos a perder seguramente. Entonces, el R cuadrado restringido va a ser siempre menor o igual que el del no restringido, ¿sí? Que el del modelo no restringido, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? O si se quiere, la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido siempre va a ser mayor o igual a la del modelo no restringido, justamente por la imposición de esta restricción, ¿sí? Porque ya los valores que nos devuelve el procedimiento de mínimos cuadrados no son los que surgen de el procedimiento sin imponer restricciones en el que las fórmulas para estimar los betas son los que, digamos, surgen del procedimiento sin restricciones, ¿sí? Sí, son los que se determinan, por así decirlo, libremente por el procedimiento de mínimos cuadrados, sino que ahora el procedimiento de mínimos cuadrados bajo este modelo le estamos forzando algo, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que perdemos algo de poder explicativo siempre. La cuestión va a ser si eso que perdemos es significativo o no, ¿sí? Entonces, si el estadístico empírico supera el valor crítico, o sea que caemos en esta zona de rechazo, concluimos que hay evidencia estadística de que la restricción planteada no es válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta diferencia entre los coeficientes R cuadrado, entre la suma de residuos al cuadrado, es lo suficientemente significativa como para considerar que no es válido aplicar esta restricción, ¿sí? O sea, perdemos mucho poder explicativo de la variabilidad total de la variable i cuando imponemos esta restricción, ¿sí?
En el caso contrario, en que caigamos aquí en la zona en blanco, o sea que el estadístico empírico es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula, y este es el caso en que la restricción que hemos planteado, ¿sí?, se puede considerar válida, ¿sí? O más bien, ¿sí?, no se ha encontrado evidencia estadística de que no sea válida. Por lo tanto, podemos trabajar imponiendo esta restricción en principio, ¿sí? Eh, y justamente este es el caso en que podemos considerar que esta diferencia entre los R cuadrados al imponer la restricción, o entre la suma de residuos al cuadrado, no es estadísticamente significativa, por así decirlo. Comentarios sobre el procedimiento de esta prueba para que quede claro, ¿sí? Vamos a tratar de esquematizarlo bien, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la prueba. En primer lugar, uno siempre lo que estima es la regresión no restringida, porque es la que tiene todas las variables explicativas, ¿sí? En general suele ser así. Y uno se pregunta, bueno, por ahí hay, digamos, hay dos variables aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de recién, que puedan tener el mismo efecto sobre la variable I. Entonces, si esto fuera así, bueno, ejecutamos la prueba que acabamos de ver. En el siguiente paso, luego de estimar este modelo, estimamos los residuos de este modelo, que surgen de hacer I observado menos I estimado. Luego calculamos la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Básicamente elevamos cada residuo al cuadrado, ¿sí?, y lo sumamos, ¿sí?, esos cuadrados de los residuos. Y esto nos da la suma de residuos al cuadrado en modelo no restringido, ¿sí? Yo les doy el procedimiento utilizando esta versión del estadístico. Ustedes deduzcan, digamos, cuál sería el mismo procedimiento, pero para el R cuadrado, ¿sí? Básicamente va a ser el mismo, nada más que tienen que calcular aquí el R cuadrado, ¿sí? ¿Mm? Y ahora calculamos una nueva variable, ¿sí? XJ menos 1 más XJ, ¿sí? Operativamente vamos a tener que hacer eso, ¿sí? Crear una nueva variable que sea la suma de estas dos, ¿sí?, que son las que acompañan los coeficientes involucrados en las hipótesis nula y alternativa. Y vamos a estimar la versión restringida del modelo, ¿sí?, donde agarramos la matriz X, removemos las columnas que contienen XJ-1 y XJ, y en su lugar ponemos la suma, una única columna que contiene la suma de las variables, ¿sí? Esto de vuelta es para este caso particular. Para otro tipo de hipótesis, el procedimiento puede variar. Y ahora obtenemos los residuos de esta regresión, ¿sí?, los residuos de la regresión restringida sería. Calculamos su suma de residuos al cuadrado, ¿sí?, ya conociendo los residuos. Y computamos ahora el estadístico empírico, porque ya tenemos todo para computarlo. ¿Sí? Tenemos las dos sumas de residuos, ¿sí?, y la cantidad de restricciones impuestas y los grados de libertad con que se estimó el modelo no restringido, ¿sí? Bueno, tenemos todo para calcularlo, entonces lo calculamos y ahí aplicamos la regla de rechazo, ¿sí? O sea, digamos, comparamos contra el valor crítico y vemos si rechazamos o no la hipótesis nula y eventualmente expresamos la conclusión de la prueba. Este es el procedimiento para este ejemplo, ¿sí? De vuelta. Para otro tipo de restricciones o usando el R cuadrado, adáptenlo ustedes, ¿sí? Es nada más para que tratar de esquematizarles un poco la ejecución de la prueba. Veamos un ejemplo más de restricción de función lineal, ¿sí? Otro tipo de funciones lineales para ilustrar una cuestión que puede surgir cuando testeamos este tipo de restricciones, ¿sí? Supóngase que queremos testear si la suma de dos coeficientes es igual a 1, ¿sí? También lo vamos a poder hacer con esta prueba, ¿sí? ¿Es igual a 1 o distinto de 1? Bajo la hipótesis alternativa, el modelo de regresión, de vuelta, es el que no tiene restricciones impuestas, ¿sí? Es el mismo modelo de regresión que venimos escribiendo hasta ahora. El tema es bajo la hipótesis eh, nula, ¿sí? Bajo la hipótesis nula. ¿Cómo reemplazamos esta restricción en este modelo de regresión? Bueno, vamos a tener que espejar uno de los coeficientes. ¿Cuál? El que ustedes quieran, es exactamente lo mismo. El resultado de la prueba va a ser el mismo, ¿sí? Yo aquí espejé beta j. Entonces, hacemos beta j es igual a 1 menos beta j menos 1. Entonces, esto lo vamos a meter acá, ¿sí? Acá, fíjense. Y este va a ser nuestro modelo restringido. Ahora, fíjense, acá lo que me queda es 1 menos beta j menos 1 por xj. Si yo aquí aplico
propiedad distributiva, me queda XJ menos beta J menos 1 por XJ, ¿sí? O sea, es esto por esto menos esto por esto. Bueno, fíjense que me queda un término solo con XJ a la derecha de la igualdad, sin ningún coeficiente que acompañe esa variable. Y el otro término me queda con beta J menos 1, con signo negativo, pero que es el mismo coeficiente que está acá, ¿sí? Entonces, el XJ lo vamos a pasar restando al miembro izquierdo. Y en beta J menos 1 por XJ menos 1 menos beta J menos 1 por XJ, vamos a sacar factor común beta J menos 1. Y lo que nos va a quedar es esta expresión. Fíjense. Entonces, este es el modelo restringido que vamos a estimar. ¿Sí? Este es el modelo restringido que vamos a estimar. Eh, el estadístico empírico se calcula de la misma manera. ¿Sí? Tenemos que estimar estos modelos y estimar su suma de residuos al cuadrado o R cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un comentario al respecto, ¿sí? Pero en principio el procedimiento es el mismo. Y la zona de rechazo también está aquí a la derecha. ¿Sí? Si rechazamos la hipótesis nula, lo que vamos a concluir, déjenme ver una cosita nomás, está bien, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, lo que vamos a concluir es, bueno, que esta restricción no es válida, por lo tanto hay que trabajar con este modelo, ¿sí? Ahora, si no rechazamos la hipótesis nula, lo que concluimos es que la restricción planteada es válida, con lo cual el modelo de regresión, probablemente más apropiado sería este, ¿sí? En el que eh, restringimos, ¿sí? Digo, imponemos esta restricción, ¿sí? De que la suma de estos coeficientes es igual a 1. Van a haber ejemplos en las guías prácticas, ¿sí? Donde esta hipótesis es particularmente relevante, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, van a tener que estimar una función de producción tipo Coe-Douglas y testear con este tipo de restricción si hay rendimientos constantes a escala, ¿sí? Solo para citarles un ejemplo de cuándo este tipo de restricción puede ser interesante, ¿sí? Para testear y bueno, nada, bajarles un poco a tierra esto que estamos viendo. Pero déjenme, antes de terminar este video, hacer un pequeño comentario, ¿sí? Sobre la ejecución de esta prueba también. Cuando tenemos este tipo de restricciones, que fíjense que lo que hacen es modificar la variable dependiente del modelo restringido, ¿sí? Fíjense que en este caso, modelo restringido y modelo no restringido tienen distinta variable dependiente. Por lo tanto, si computamos la suma de residuos al cuadrado de este modelo, ¿sí? Que es el restringido, ¿sí? O el R cuadrado, el modelo restringido, fíjense que no va a ser comparable con los que surjan de aquí, porque son variables dependientes distintas, estaremos comparando peras con manzanas. Uno, digamos, por ejemplo, el R cuadrado, digamos, es la variabilidad total, o la proporción de la variabilidad total eh, explicada, ¿no? Por el modelo de regresión de I menos XJ, y en el otro caso es la proporción de la variabilidad total de I explicada por el modelo de regresión, ¿sí? La variabilidad total de una variable y la otra son distintas, con lo cual estamos comparando peras con manzanas, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer en este caso, ¿sí? Es en este modelo de regresión, volver a un cálculo del R cuadrado o de la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? En términos de la variable dependiente original del modelo, que es la variable I, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Lo voy a mostrar con el... Bueno, es fácil verlo con cualquiera de los dos, ¿no? Pero fíjense, si ustedes obtienen, ustedes deberían computar los I estimados de esta ecuación de regresión, ¿sí? Eso nos daría esto, nos daría una estimación de I menos XJ, ¿sí? Entonces, si ustedes a esta estimación de I menos XJ le suman los valores observados de la variable XJ, a lo que vuelven, es una estimación, perdón, esto es... No, está bien, sí, no importa su índice, ¿sí? De las observaciones. A lo que vuelven es a un valor estimado de la variable I a partir del modelo restringido, ¿sí? Porque fíjense que lo que ustedes tuvieron es una estimación
del valor de I, pero habiéndole restado XJ. Entonces, si le sumo XJ, ¿sí? Obtengo una estimación de I a partir de este modelo restringido, ¿sí? ¿Mm? Y con esta estimación de I, podemos hacer I menos I estimado, que es nada más y nada menos que el residuo, y con esto podemos computar la suma de residuos al cuadrado en términos de la variable original, ¿sí? I, que esto es la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, ¿sí? Tendrían que usar esto aquí. ¿Mm? O bien, habiendo calculado esta suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, bueno, podrían computar el R cuadrado del modelo restringido como 1 menos SRCR sobre la suma total de cuadrados. Sí, que recuerden que es la misma para el modelo restringido y no restringido, ¿sí? Al menos en términos de la variable i. ¿Sí? Entonces, con esto que está acá, si quieren la suma total de cuadrados de la variable i. ¿Sí? Con esto que está acá, tendrían que computar este estadístico empírico. ¿Sí? Entonces, este es el cálculo adicional que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Porque si usan directamente el R cuadrado que surge de acá, ¿sí? De vuelta. Esto es, o la suma de residuos al cuadrado que surge acá, es una suma de residuos al cuadrado, un R cuadrado en términos de una variable dependiente distinta a la del otro modelo, el modelo no restringido. ¿Sí? Entonces, con este cálculo pueden volver, ¿sí? Este que les mostré aquí, a una suma de residuos al cuadrado del modelo restringido o un R cuadrado del modelo restringido en términos de la variable original, que es la variable i. ¿Sí? Bueno, nada, en las prácticas van a ver cómo hacerlo operativamente, si no se preocupen. eh, pero me parecía pertinente hacer esta aclaración también en el video teórico. Bueno, acá concluimos con el video sobre pruebas sobre funciones lineales, los coeficientes. Nos queda ver una prueba más, que es la prueba de Chow o prueba de quiebre estructural, ¿sí? Que la vemos en el próximo video.